Pues muy buenas tardes, vamos muy deprisa porque la agenda va fuera de tiempo y yo a las 2 en punto me tengo que marchar, pero me parece que esta mesa redonda, la minería ilegal y los derechos humanos, es particularmente importante dentro de una agenda que ya de por sí es apretada. Y yo quiero presentar, sin muchos prolegómenos, para que hablen todo el tiempo posible, a Percy Garica Cavero, que viene de Perú, de la Universidad del Piura, a Carlos Zavala, de Clifford Chance, una firma legal internacional, y a Vladimir Aguilar, coordinador del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, Venezuela. Ellos van a hablar desde distintas perspectivas de la incidencia de la minería, especialmente de la minería, entiendo yo, transnacional, en las violaciones de derechos humanos, porque muchas de ellas, y puede ser desde el tiempo en que los romanos nos invadieron a nosotros porque teníamos mucho oro en la península ibérica, que no es que justifique, pero de alguna manera explica que después invadiéramos nosotros América porque estaban llenos de plata. Y desde ahí en adelante no ha terminado. Hasta el día de hoy la industria extractiva va invadiendo territorios para quedarse con los recursos naturales. Las primeras guerras eran por los metales preciosos, las últimas terminarán siendo por el agua, porque son recursos escasos y naturalmente el que tiene el control de esos recursos es el que tiene finalmente el poder. No hay tiempo de hacer mucha más presentación, pero yo siempre pongo a estos efectos de la industria extractiva el ejemplo del Mar Caspio. El Mar Caspio, como consecuencia de la caída de la Unión Soviética en 1990, vio transformado lo que era todo el territorio de una sola soberanía en un montón de países nuevos, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán, y enormemente ricos en petróleo, pero con el problema de que el Mar Caspio es un mar interior y ese petróleo, para rentabilizarlo, hay que sacarlo a mar abierto. Y naturalmente necesitan oleoductos, y eso nos da una idea de cómo los recursos naturales mal explotados en una situación desordenada producen violaciones de los derechos humanos, porque todo ese petróleo que accedió de la noche a la mañana a los mercados libres necesitaba salir por el este, y entonces había que atravesar Pakistán y Afganistán, o podía salir por el sur y entonces tenía que salir a través de Irak o Irán, o podía elegir quizá el oeste y entonces era Azerbaiyán y Armenia, pero ya puestos en el Mar Negro no tenía salida por el Bósforo porque los grandes petroleros no pueden cruzarlo porque no tiene suficiente profundidad, y entonces necesitaba cruzar los Balcanes, concretamente Bosnia-Herzegovina. No he mencionado ningún territorio en el que después de 1990 no hubiera una terrible guerra como consecuencia de esa situación desordenada de la explotación de los recursos naturales. El ejemplo contrario es Europa, que nos matamos con fruición durante el siglo XIX, nos seguimos matando por 2 veces durante el siglo XX, invitando a toda la comunidad internacional a la matanza, hasta que en 1950 3 señores tuvieron la buena idea de decir, ¿por qué no, en vez de seguir matándonos por el carbón y el acero, lo ponemos en común, lo distribuimos razonablemente y se acaban las guerras en Europa? Con eso doy la palabra a los ponentes. No sé cuál quiere intervenir primero, pero las intervenciones sin duda interesantes van a ser mínimo telegráficas. Bueno, los agradecimientos al profesor Adán Nieto y al profesor Jacobo Pico por la invitación, y creo que antes de empezar quisiera hacer 2 confesiones. Primero, que recién estoy despertando biológicamente, es decir, estoy por las 7 de la mañana ya. Aunque es ahora ya suelo estar despierto, pero todavía eso puede significar que mi intervención no sea quizás tan amena y un poco aburrida, pero bueno, en fin. Intentaré por lo menos que la calidad de la información pueda compensar el aburrimiento de mis palabras. Y la segunda confesión es que después de estar prácticamente 1 día y medio hablando contra las empresas multinacionales, me siento un infiltrado. Es decir, me siento alguien que estoy aquí para hablar más bien en favor de las empresas multinacionales, porque voy a criticar algo que es un gran problema precisamente para las empresas multinacionales, sobre todo las empresas mineras, que es el tema de la minería ilegal. Y por lo tanto yo quiero empezar esto primeramente un poco resaltando de manera muy breve la relación que hay entre la minería y las comunidades en mi país, que es una relación bastante tensa. Luego quisiera ver de alguna manera cómo esto se trata de solucionar con la implementación de los principios rectores de los que habló en el panel
de la mañana, al principio, el exdirector de la Cooperación Iberoamericana, los principios rectores de John Ruggie, cuál es el nivel de implementación que de alguna forma tenemos, y ahí entrar precisamente en la minería ilegal y ver cuál es la política criminal que se ha tratado de desarrollar para un poco luchar contra este flagelo, diría yo, del Perú específicamente, y creo que, bueno, de parte de Latinoamérica, que es la minería ilegal, ¿no? Es decir, y finalmente, pues un diagnóstico. Ahora lo haré sintéticamente para poder mantenerme en los tiempos y siempre dentro del marco de la autorregulación. No es un dato nada menor que John Ruggie, cuando publica su libro Solamente un negocio, multinacionales y derechos humanos, señala que al momento de recibir el mandato de Naciones Unidas de examinar la relación entre empresas y derechos humanos, viajase en el mes de enero del 2006 a Perú. Es decir, él lo confiesa porque quiso conocer esa relación en directo, específicamente en el problema que existían respecto a las empresas mineras y el conflicto social con las poblaciones en el lugar. Esto concretamente fue en la ciudad de Cajamarca, que es una ciudad que, a pesar de que es muy rica en oro, es de las más pobres que hay en el Perú. Y ahí hay una mina de oro, una de las más grandes de Sudamérica, que es explotada por la minera Yanacocha, de capitales americanos, Newmont, y también de capitales peruanos, que de alguna forma enfrentaba o tenía un conflicto social con los pobladores del lugar. La mina se encuentra ubicada más o menos a 3.050, 4.300 metros sobre el nivel del mar, y tiene una superficie aproximadamente de 1.554 kilómetros cuadrados. Según narra el profesor Ruggie, la explotación minera trajo desde un principio serios problemas con la comunidad. Primero, porque en el Perú siempre es necesario, bueno, como en todo lugar, tener una licencia social, y esa licencia social no fue fácil de obtener. Segundo, porque se pedían ciertas reparaciones para las modificaciones del entorno natural. Tercero, porque existían exigencias de los pobladores de ser contratados ellos fundamentalmente como trabajadores o como proveedores de las empresas. Y en cuarto lugar, también ciertos accidentes ambientales que habían ocurrido y que no habían tenido una solución satisfactoria para los pobladores. Cuando la minera Yanacocha, que es la que explotaba esta mina, quiso extender sus operaciones al Cerro Quilish, la población evidentemente se levantó y lo impidió. Y no pudo extender sus operaciones a ese otro cerro que también era rico para la explotación del oro. Posteriormente, esta empresa pretendió desarrollar uno de los proyectos mineros más grandes en el Perú, por lo menos en proyecto, que era el proyecto Conga, que implicaba una inversión de aproximadamente 4.800 millones de dólares. Y si bien en un principio se consiguieron las autorizaciones correspondientes y se aprobó el estudio de impacto ambiental, en el 2012 la población se levantó, es decir, todas las poblaciones aledañas se levantaron contra este proyecto y finalmente lo impidieron, y el gobierno tuvo que ceder, tuvo que ir atrás. Yanacocha inmediatamente, bueno, tuvo un enfrentamiento tal que generaron 5 muertes, el enfrentamiento entre los pobladores y la minera. Yanacocha anunció evidentemente despidos masivos por la reducción de la producción, y las ONGs que respaldaban de alguna forma a las comunidades comenzaron a realizar acciones legales para anular las licencias de explotación que Yanacocha había obtenido para el desarrollo del proyecto Conga. Yanacocha incluso atacó legalmente contra uno de los pobladores que se encontraban ubicados en la zona de explotación minera, y sin quererlo, creo yo, porque fue en contra de lo que creo que ellos tenían, al menos como estrategia legal, levantaron la figura de una señora llamada Máxima Acuña, que pasó a representar en el Perú la figura de la típica pobladora que lucha por la preservación del medio ambiente en su región, en su zona. Fue ella condenada en primera instancia por el delito de usurpación de tierras, un delito que es propio del Perú, donde no hay mucha seguridad respecto a la propiedad inmueble. Pero en segunda instancia fue absuelto y la Corte Suprema confirmó esa absolución, ¿no? Y entonces ella, como lo dije, se convirtió en una figura muy importante de la lucha de los pueblos indígenas o campesinos en contra de la minería. En los últimos meses, no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de escuchar, en el Perú se ha visto afectado también por otro conflicto social de enfrentamiento entre mina y pobladores. Y es el caso de la mina Las Bambas, que está ubicada en el Perú y que produce el 2% del cobre mundial. Actualmente es explotada por la minera MMG, una minera china,
y cuenta aproximadamente con 1.800 trabajadores y genera 8.000 puestos de trabajo indirectos. En el 2018, es decir, el año pasado, esta mina produjo 452.000 toneladas de cobre, las cuales fueron enviados a China en buques, y lo que ha arrojado evidentemente un ingreso muy importante por exportaciones de un valor de aproximadamente 2.800 millones de dólares, de los cuales 85 millones se han quedado como regalías mineras para el Estado peruano. Su actividad se paralizó recientemente, hubo un bloqueo que impidió que los camiones que transportaban el mineral extraído hacia el pueblo de Matarani y Arequipa, hubo un bloqueo por parte de los pobladores, y durante, digamos, mucho tiempo se ha mantenido esto cerrado, y eso ha generado serios problemas en la propia continuidad de la comercialización del cobre. Ha intervenido hasta la iglesia, que en el Perú todavía al menos es escuchada, y el problema todavía sigue sin resolver completamente, ¿no? Incluso ha habido niveles de incidencia judicial porque existían 2 asesores que eran abogados que fueron apresados y luego liberados. Y en fin, un problema que evidentemente lo que expresa, y es lo que yo como primera idea quería exponer aquí, es la relación tensa que ha existido y existe en el Perú entre la explotación minera y las poblaciones campesinas y nativas. Claro, desde la perspectiva de las empresas se dice, oye, esto ahuyenta inversión. Acuérdense ustedes que en el Perú el ingreso por minerales es el 12% del PBI, y la exportación, el 60% es exportación de minerales. Es decir, el Perú vive de manera muy importante en términos económicos de la minería. Y entonces, claro, esta relación tensa afecta sin duda el desarrollo del país. Los empresarios dicen, por un lado, que esto ahuyenta las inversiones, que esto lo que hace finalmente es no dar empleo a las personas que podrían tener empleo, y evidentemente afecta también la recaudación tributaria. Mientras que las poblaciones campesinas y nativas, apoyadas con muchas ONG, señalan que ellos no se están beneficiando lo suficiente de la explotación minera, y que además existe un impacto ambiental negativo que de alguna forma también debería ser compensado. Esta situación el gobierno la ha tratado de enfocar a partir precisamente de los principios rectores, de los que no voy a hablar porque ya los mencionó el exdirector del apoyo internacional a Iberoamérica. Han tratado de desarrollar, o estamos en el momento de desarrollar el Plan Nacional de Acción para poder implementar los principios rectores de empresa y derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2011, y que recoge el trabajo de 6 años del profesor Rucci. Para ello lo que ha hecho el Ministerio de Justicia del Perú es aprobar un plan trienal del 2018 al 2021 que incluye 5 lineamientos en el trabajo de derechos humanos, y uno de ellos es la implementación de los principios rectores, ¿no? Y para ello ha desarrollado o ha establecido la necesidad de alcanzar 3 metas. Primero, la elaboración de la metodología de la línea de base y el diagnóstico, que estaba programado para el 2018. Luego, la elaboración de la línea de base y el diagnóstico. Y en tercer lugar, ya la propuesta de Plan Nacional de Acción, que sería para el 2019. Bueno, como sucede en mi país, y creo que en todos lados los plazos no se cumplen, y nosotros no tenemos todavía metodología y no tenemos todavía ni siquiera una línea de base, ni mucho menos un diagnóstico. Se están realizando ciertamente muchos encuentros, porque de lo que se trataba es que fuera un plan de alguna forma participativo, consensuado con el Estado, las empresas, los trabajadores, los pueblos, en general la sociedad civil, pero esto no se ha conseguido. Y yo creo que aquí es importante en el diagnóstico, y ahora yo entro ya propiamente en el tema, como con esta introducción previa, que para poder determinar los distintos derechos humanos que se puedan afectar a partir de la actividad empresarial, creo que es importante, al menos en todos lados, pero especialmente en el Perú, ubicarse un poco en el sector específico en el que se afectan los derechos humanos y ver los distintos tipos de actividades que ofrecen formas distintas de afectar los derechos humanos, y además presentan particularidades
que deben reflejarse en la manera de reaccionar o de proteger, dentro de uno de los principios también, de los principios rectores, de proteger precisamente esos derechos humanos, y que evidentemente yo lo voy a abordar desde el derecho penal, porque es lo único que sé. O sea, yo lo único que sé es derecho penal, el resto no lo sé, ¿no? Lo he escuchado, pero no lo sé. Bueno, precisamente esto nos permite, en los sectores en los que se afectan derechos humanos, diferenciar, por ejemplo, en la explotación de recursos hidrobiológicos, lo que es la pesca o las empresas pesqueras formales, de lo que es la pesca negra o la pesca artesanal. Y dentro de la minería, sin duda también la minería formal o informal en proceso de formalización, y la minería ilegal, ¿no? Entonces, bueno, esto es efectivamente lo que yo voy a tratar, ¿no? La minería ilegal, que se ha desarrollado ampliamente en el Perú y que sin duda alguna afecta una infinidad de derechos humanos, y que, bueno, voy a tratar de explicar un poco cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha ido atajando este problema. A principios del siglo XXI, o sea, comienza a desarrollar en el Perú crecientemente la actividad minera. Bueno, el Perú siempre ha sido un país minero, ¿no? Lo ha recordado las palabras introductorias del moderador, pero la explotación minera comienza con mucha fuerza, dado el incremento del precio internacional de los minerales y especialmente del oro, empieza a partir del año 2000. Y eso no es ningún anuncio de que no tengo tiempo, ¿no? No, ok, sigo adelante. Entonces, en el 2002 se aprueba una ley de formalización y promoción de la pequeña minería, es decir, ya la actividad minera empieza pues a desarrollarse ya no solamente por empresas mineras consolidadas, sino también las pequeñas minerías, una minería de menor escala, evidentemente, y con menor inversión. Pero ahí se reconoce también una minería que antes no existía y que era la minería artesanal. Y esta minería artesanal es la que luego ha crecido exponencialmente, fundamentalmente por varios factores. Alza sostenida del precio internacional de los minerales, especialmente del oro, aunque bueno, luego ha bajado un poco. En segundo lugar, el tema de la falta de empleo en las zonas de explotación minera, y que ha hecho que las personas, pobladores, miembros incluso de estas comunidades campesinas y nativas, decidan ellos participar directamente de la explotación. Incluso hay un fenómeno muy interesante porque los mineros que trabajan un tiempo en las minas formales aprenden el know-how, por decirlo así, y luego van a la minería informal, que les genera mayores réditos en términos de ganancia económica. Y finalmente, la debilidad institucional del Estado, que lo que hace pues es que no tenga la capacidad de poder realizar labores de control y verificación en todo el territorio de explotación minera. Pero realmente el problema no es que haya crecido esta minería artesanal, el problema es que se hace absolutamente al margen de la legalidad, ¿no? Y sin ningún tipo de control de seguridad sanitaria y ambiental. La gran rentabilidad que ha producido fundamentalmente el oro hizo que prácticamente en determinadas zonas del Perú la minería ilegal se convirtiese en la principal actividad económica de la región, ¿no? Y el caso más representativo es el caso de Madre de Dios. Y hay una zona que se conoce como La Pampa, que bueno, si hubiese traído un PowerPoint quizás les hubiese puesto una foto, pero creo que ya han visto fotos muy feas sobre impactos ambientales. Pero es una zona totalmente devastada, y frente a lo cual ya el Estado tuvo que intervenir en términos, digamos, primarios, por decirlo así, que es la manera como reaccionamos casi instantáneamente cuando tenemos un problema desbordado, ¿no? Es decir, a través del derecho penal o a través del golpe o a través del garrote, ¿no? Y efectivamente, en el año 2010 se aprobó un decreto de urgencia, 12-2010, que estableció la erradicación de la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios, que era el más afectado, y estableció suspensión de petitorios mineros, es decir, ya no se iba a dar petitorios mineros. Segundo, se estableció zonas de exclusión minera. Tercero, se ordenó el decomiso de todo tipo de dragas o instrumentos utilizados para esta minería, que es artesanal, pero que se convirtió prácticamente en una minería ya no pequeña, sino de ciertas dimensiones. Y también se instauró ciertos procesos de formalización de estos mineros ilegales para tratar de formalizarlos en la medida en que realicen explotación en zonas que efectivamente podían hacerlo. Incluso se aprueba un decreto de urgencia, el 7 del 2011, que lo que hace es permitir la destrucción inmediata. O sea, en el Perú se hacen operativos entre la policía y la fiscalía, llegan a las zonas de explotación minera informal y lo que hacen, es, no dicen wow, lo que hacen es
simplemente hacen un acta y inmediatamente incautan y decomisan y destruyen todas las dragas, todo lo que se encuentre en el lugar, arrasan con todo lo que pueda haber sido utilizado para la minería ilegal. En el 2012, Ollanta Humala, el presidente Ollanta Humala, a lo mejor conocen de él porque estuvo preso un tiempo por lavado de activos, pues Ollanta Humala declaró de interés público la interdicción, es decir, vamos a radicalizar, ¿no? Y lo que hizo fue establecer un conjunto de medidas, pero además modificó el Código Penal e incluyó un conjunto de delitos de minería ilegal. Primero, un delito de contaminación medioambiental que establecía mayor pena para la minería ilegal que cualquier otro delito de contaminación ambiental. En segundo lugar, criminalizó el financiamiento. En tercer lugar, criminalizó los actos de obstaculización o entorpecimiento de las labores de fiscalización, y finalmente también incluso hubo una anticipación de la tutela penal, es decir, un adelanto de la tutela penal, porque se castigó toda la comercialización de insumos o de maquinarias que pudiese utilizarse en la minería ilegal. La minería ilegal, en el caso, por ejemplo, del tipo básico de contaminación medioambiental, en determinadas circunstancias la pena podía llegar hasta los 10 años, ¿no? Entonces, claramente se fue con el látigo. ¿Pero qué pasó? El problema era que este derecho penal no servía. ¿Por qué? Porque eran los propios pobladores los que de alguna forma estaban metidos dentro del negocio de la minería ilegal. Es decir, o eran trabajadores de determinados grupos mafiosos, por decirlo así, que explotaban la minería ilegal, o por el contrario, ellos mismos realizaban una pequeña minería ilegal, ciertamente, pero de menor escala y sin duda sin ningún uso de medio de protección, tanto para ellos mismos como para el medio ambiente. Entonces vino la zanahoria, ¿no? ¿Y eso qué significó? Bueno, pues lo que significó es que se aprobase el decreto legislativo 1105, que es un decreto legislativo que lo que ha hecho es tratar de formalizar a todos los mineros ilegales, ¿no? Un proceso que se quiso hacer en 24 meses, pero que no se alcanzó, y que además fueron muy pocos los mineros formalizados. Y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, otro presidente que también es conocido porque lo vacaron por incapacidad moral, también modificó todas las normas de formalización de la minería ilegal con la finalidad de poder efectivamente hacerla digamos, más accesible, ¿no? Simplificó los procedimientos, en fin, tomó un conjunto de medidas. Y aquí viene el tema. Estableció una modificación al Código Penal que estableció una excepción de responsabilidad penal por los delitos de minería ilegal a aquellos mineros que se acogiesen al sistema de formalización. ¿Y qué significó esto? Bueno, que al final los mineros ilegales todos se comenzaron a formalizar, entre comillas, y en realidad lo que hacían con esto era trabajar impunemente, es decir, durante mucho tiempo trabajaron impunemente bajo la cobertura de esta cláusula de exoneración de responsabilidad. Corto porque ya debo tener un minuto. Me pasó todo. Lo único que quería mencionar, es decir, creo que hay que diferenciar en la minería ilegal dos tipos de minería. Una, la minería ilegal desarrollada por los propios pobladores y en los que definitivamente el Estado tiene poca capacidad de poder, digamos, erradicarla porque no tiene autoridad moral, por decirlo así, para poder impedir una actividad que para ellos les genera ganancia económica e incluso la capacidad de poder tener mejores condiciones para vivir, por decirlo así. Aunque ellos no se den cuenta que al final están afectando de una manera tan grave su propia salud por la forma en que realizan la explotación y también, sin duda, el impacto sobre el medio ambiente. Esto evidentemente es un tema sociológico que evidentemente tendría que trabajarse, no es algo que se pueda resolver a través del derecho penal, es decir, creemos aquí que creando tipos penales, anticipando tutelas penales, incrementando penas, resolvemos los problemas sociales y no lo vamos a resolver. El problema de esta minería ilegal, sin duda, no lo vamos a resolver de esta manera. Y creo que quizás el elemento más importante en todo esto es poder meter en la cabeza a los procesos que eran infiltrados de los mineros formales, es poder meter en la cabeza a los pobladores que ellos pueden obtener las mismas ganancias, el mismo rédito económico con la minería formal que con la minería informal. Habría que evidentemente ser inventivo en relación a qué mecanismos utilizar, participación en utilidades, utilizaciones de fideicomisos, que permitan que ese dinero no se gasten por las autoridades comunales porque llegan unas autoridades, se vuelan toda esa plata, luego llegan otras autoridades, se vuelan toda esa plata. Entonces, claro, habría que encontrar mecanismos, pero interiorizar, si no, no hay forma de poder erradicar esta minería ilegal. Creo que el derecho penal aquí no sirve, porque esto es un problema sociológico. Y el segundo tema, y con eso es el medio minuto que me queda, dicen que el tiempo es subjetivo,
El último punto que quería yo tratar es el tema ya que sí es para mí, creo yo, mucho más importante y sí tiene también que ver con las transnacionales de alguna forma, es el tema de la minería ilegal que se hace por organizaciones criminales. Es decir, como es un gran negocio la minería, no solamente son pobladores, sino que ya existen personas que se han organizado criminalmente para realizar una explotación a gran escala. Y estas explotaciones de organizaciones criminales, porque de alguna forma sustituyen al Estado en la zona. Es decir, si cogemos el artículo de Manuel Cancio sobre el injusto de la organización, calza perfectamente en este tipo de organizaciones. Es una organización, son organizaciones criminales, sustituyen al Estado en el manejo del monopolio de la violencia, son los que mandan en la zona. Es el viejo oeste, ¿no? Y se generan cinturones urbanos en los que campea la prostitución, las drogas, el asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, la prostitución viene de la mano de la trata de personas, es decir, llevan a jóvenes de menores de edad o de situaciones de vulneración, de vulnerabilidad de otros lugares del Perú, las llevan a esos lugares para que ejerzan la prostitución y puedan ganar mucho dinero con lo que los mineros ganan precisamente con sus actividades. Tipo de minería ilegal es una minería ilegal que hay que atajar con la normativa procesal y penal de criminalidad organizada, es decir, bueno, en el Perú tenemos el 300077, que es la ley de lucha contra la criminalidad organizada. Y aquí hay un punto, la cuarta parte del minuto que me queda es para decir simplemente que en este punto es donde, bueno, ya ayer se habló mucho de la cadena de custodia, de la cadena de suministro, por apurarme, de la cadena de suministro, y se ha llegado a determinar que una de las razones por la que esta economía negra y delictiva funciona es porque existen empresas comercializadoras formales que se encargan de blanquear el oro que se ha obtenido de manera ilegal. En el Perú hay un caso muy famoso que se llama un acopiador de oro, no un minero, sino un acopiador de oro ilegal llamado Pedro Pérez, pero conocido como Peter Ferrari, porque manejaba puros Ferraris, que llegó a exportar a Estados Unidos a una empresa comercializadora de oro en Florida más de 600 toneladas de oro obtenidos ilícitamente, ¿no? En diciembre del año pasado ha sido extraditado a los Estados Unidos para que sea juzgado allá por el delito de lavado de activos. Y eso es precisamente el punto, ¿no? Es decir, la utilización que se está haciendo del derecho penal en este caso para poder sancionar a las empresas comercializadoras que utilizan el oro ilegalmente obtenido es el delito de lavado de activos. Y no solamente el delito de activos, sino que incluso se establece una agravación de la pena por el delito de minería ilegal. Es decir, que cuando se lava activos y esos activos provienen de la minería ilegal, la pena puede llegar a ser hasta de 25 años, ¿no? Lo que es un tema importante, pero lo que tendríamos que hacer es que sea un derecho penal no simbólico, sino efectivo. Muchas gracias por la paciencia. Pues sin más, no está mal, es que era muy interesante, pero han sido 23 minutos, por favor. Carlos Zavala, de Clifford Chance. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Dan Nieto y a Jacobo por invitarme a este congreso que está siendo fantástico en todos los sentidos. Traía una presentación preparada, pero a la vista de la urgencia y para no tratar de avasallar con mucha información, voy a simplemente a plantear la cuestión sobre la que estábamos trabajando, Voy a exponer un caso precisamente al que se ha referido Percy en su intervención, en el caso de qué ocurre con las compañías mineras que actúan conforme a la legalidad en distintos lugares del planeta, y en concreto lo que sucede en Perú. Y esta es una historia que nos ocurrió hace algunos meses, precisamente a raíz del problema que hubo con una mina
en la que los pueblos originarios de la zona decidieron bloquear la salida de camiones. Era precisamente a la que se acaba de referir Percy, y lo que ocurría era que prácticamente, pues de los 8 millones de dólares en cobre que salía todos los días, los pueblos originarios de ahí se pusieron delante de los camiones y bloquearon la salida. Como decía Percy, esto no es un problema ya solo de dinero, sino de todos los trabajadores de la mina que ya no podían trabajar, la cadena de suministro completa se para, y el problema que tenían era precisamente cómo solucionarlo. Paralelamente a esta situación, que ya era conocida por toda la industria minera, sucede precisamente lo que vamos a ver en este vídeo, y es como le llega al consejero delegado de la compañía, le llega precisamente este vídeo por correo electrónico mandado por una ONG. Estamos en el río Junto, donde ha habido destrozos con los funcionarios de la empresa minera. Vamos a ver más cerca cómo quedaba en realidad el río Junto. Esta es la situación en la que ha quedado. Así nos está haciendo el derecho de la vida, nos está quitando nuestra agua, así maltratando nuestros ríos. Esto se llama río, no es riachuelo, nomás de acá vivimos todos sector San José, toman nuestras aguas, y nosotros de igual manera tomamos de acá. Mira cómo nos ha destrozado, sin no nos ha consultado, ni siquiera no nos ha esto. No hay respeto acá, hacen lo que se le da gana a la minera empresa. ¿Por qué no quiere apagar la vida el gobierno? ¿Por qué nos manda a matar acá en Espinal? Acá en comunidad Antuaca, nuestro fruto, y acá tenemos, nomás tenemos sustento para tomar y para nuestros animales. Porque tienen plátanos, se abusan, porque tienen mucho. Ellos son bongos, se abusan de campesinos. Bueno, el vídeo está a disposición de todos en YouTube por si alguien quiere terminar de verlo. Son unas imágenes que en principio, pues cuando uno es directivo de una compañía minera internacional y le llegan estas imágenes, pues se plantea en qué clase de empresa trabaja, y sobre todo desde el punto de vista económico, a ver si me va a pasar lo mismo que al de la mina de al lado. Tenemos una mina, en concreto esta mina ocupa 20.000 hectáreas en Perú, genera casi 400.000 toneladas de cobre al año, y bueno, pues la situación tiene un pueblo entero de pues 8.000 personas que viven allí, que hacen turnos precisamente para la mina que se explota durante 24 horas al día, tienen carriles como los del aeropuerto para las maletas, pues para llevar el cobre 37 kilómetros enteros que dan vueltas. Bueno, una industria brutal. El problema que se le plantea cuando llega este vídeo es qué podemos hacer, en qué situación nos encontramos. Resulta que estos problemas se les habían reproducido en otros lugares del planeta, en África concretamente, y por eso pues ya tenían una serie de políticas, y precisamente a lo que se refería con anterioridad Eduardo, tenían una situación de overcompliance, tenían absolutamente de todo. Tenían políticas de derechos humanos, políticas con la comunidad,
tenían un equipo de gente de 8 personas en esta mina que se relacionaba únicamente con la comunidad full time. Existen los hijos de la comunidad, los mandan a Lima a estudiar becados la mina. Bueno, una serie de medidas, pero la que más llama la atención, precisamente por el volumen de cobre que se mueve, es que la compañía que explota el transporte del cobre es precisamente una compañía de la comunidad, es una cooperativa de la comunidad, precisamente para que estos millones de dólares que se generan con esto, pues algo más que esos aranceles que cobra el Estado peruano, pues quedasen en la zona. Lo que se nos plantea ante esta situación es qué ha sucedido, por qué todo falla, qué ocurre cuando todo falla, cuando damos formación, cuando todo el mundo conoce absolutamente todo, pero a pesar de ello, pues no tenemos cómo parar este tipo de cosas. Ante esta situación, lo que se plantea por el cliente es ¿qué puedo hacer ante esto? Por esta razón nos desplazamos a Perú a saber exactamente qué había sucedido. Nos entrevistamos con la comunidad, con muchos de los que aparecen en el vídeo, y la primera pregunta que asalta cuando uno examina este vídeo es ¿por qué iban con casco y con escudos? Que es una cosa que llama la atención. Lo primero que llama la atención, aparte de otras cosas, qué batalla se libra ahí para que tengan que ir así vestidos. Y sobre todo, ¿quién ha comprado esos uniformes? Porque parecía que era una cosa como absolutamente habitual. Pues resulta que así era. Y resulta que era una cuestión habitual que se produjeran este tipo de enfrentamientos. Y la cuestión que más llama la atención, y esto es precisamente donde envuelve estos problemas de derechos humanos, es que nos entrevistamos con la comunidad y la comunidad, en este caso, resulta que renegaba de los que aparecen en el vídeo diciendo que no eran parte de la comunidad. Que estos eran unos señores que habían llegado allí, pero que no hablaban ni siquiera el idioma que hablaban los de la comunidad, que era el quechua. Pero en cambio, el vídeo, las imágenes y los señores sí que vivían allí. Por tanto, y lo que se plantea para la empresa es, yo ante esta situación, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ahora yo tengo que llegar a entender la comunidad, no machacar el terreno, pero tengo otros señores que no son de aquí. Resulta que este terreno en el que salen hablando, era de una familia que había emigrado precisamente aquí a Madrid y había vendido el terreno y se había ido. Y el problema precisamente que apareció es otra cuestión que ha adelantado el profesor García Cabero antes, que es el escaso periodo de prescripción adquisitiva que existe en Perú. En 5 años tú te pones en un terreno y si en 5 años nadie viene a reclamártelo, comienza a existir un derecho y ese terreno es tuyo. El problema es que, lógicamente, en una extensión de 20.000 hectáreas, cuando uno va comprando, normalmente no va poniendo vallas. Y el problema que se genera es que pues mucha gente continúa viviendo en esas zonas y continúa años viviendo allí porque, de hecho, la mina, aunque produzca mucho cobre todos los días, no llega a cubrir todos los lugares en los que van adquiriendo terrenos. Hay, igual que hay un equipo de relaciones con la comunidad, pues hay otro equipo que se dedica a comprar terrenos y a sondear sitios para ver si existe cobre allí. Pero, lógicamente, para mover toda esta maquinaria que aparecen una serie de camiones que trasladan hasta 360 toneladas de una vez, pues para mover toda esa maquinaria, lógicamente no se puede estar moviendo todos los días, sino que se tiene que llegar a una situación. Ante esto, la problemática fundamental con la que nos encontramos y que precisamente la solución a la que querían encontrar es, oiga, si esto se produce siempre, ¿qué solución hay? Llame usted a la policía. Y el problema fundamental que existe en este tipo de zonas, tan sumamente despobladas, es que no existe la policía. Y al no existir la policía, pues ocurren este tipo de cosas, que tus vigilantes de seguridad acaban pegándose
porque está absolutamente vedado el poder llamar a la policía. La policía más cercana está a 4 horas y media de este lugar en Cuzco. Por tanto, por mucha llamada que haga, echan el día entero para llegar desde el lugar donde estén hasta donde puedan llegar. Por eso estos hechos se producen en casi 2 días y al final del vídeo, si alguno lo ve, acaba apareciendo la policía. La cuestión, y precisamente ya para concluir y no comer el tiempo y dejar a Vladimir que nos explique, el problema fundamental con el que se encuentran muchas de estas compañías mineras es que ya han extendido sus problemas sus temas de compliance enormemente. Y su problema ahora mismo está en la aplicación y en la efectividad de esos programas y de esos programas de desarrollo con la comunidad. No vale simplemente montarlo, que esté bien, sino que vale que la comunidad lo acepte. Este problema se ha solucionado gracias a la comunidad, no gracias ni al trabajo que hemos hecho nosotros ni al trabajo de la compañía minera. La comunidad ha sido la que ha acabado expulsando o no teniendo ningún tipo de repercusión con las imágenes que hemos visto. Cuestión distinta es la que nos estaba planteando en la intervención anterior Percy, en la que la comunidad es la que bloquea precisamente la salida de camiones. En esto, finalmente, parece que no tenía nada que ver con la comunidad. ¿Cuál es el problema y la solución y al lugar donde llegamos después de toda esta investigación? Pues que la implementación total de los programas de compliance es lo que en definitiva ha conseguido salvar esta situación. Si no, seguirían teniendo esto parado. Lógicamente estas imágenes se producen por la urgencia de tomar posesión de esos terrenos, porque no daba tiempo a empezar un pleito para que te lo devolvieran. Y precisamente la solución, y donde quiero terminar, es que todas estas cuestiones, sin una relación clara con la comunidad, sin un respeto claro a los derechos humanos de todos estos lugares, es imposible llevarlo a cabo, precisamente no solo por las penas que pueden corresponder, por las conductas que pueden ser delictivas, sino porque la realidad del terreno impide total y completamente el continuar adelante con un negocio de un señor que posiblemente no haya estado nunca en Espinar ni en Perú, pero que es un negocio que le es rentable y mucho. Muchas gracias. Disculpadme, perdonad, como me veis, obviamente no soy Carlos Castresana. Voy a presentaros a Vladimir Aguilar, que desde su doble condición, no solamente de jurista, sino también investigador social, nos va a hablar de esta misma problemática, pero es la perspectiva del arco minero en Venezuela, que es su país de procedencia. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, yo traje mi propio mecanismo de autorregulación y yo creo que con las láminas que preparé no voy a excederme el tiempo para ver si damos oportunidad de algún intercambio, ¿no? Bueno, primero, por supuesto, agradecer a Jacobo, a Adán, a Luis, a todos los que han permitido que podamos estar con ustedes compartiendo esto. Igualmente quiero agradecer a mi colega paisana Carolina González por haberme permitido también, por haberme propuesto en este panel. Yo primero debo confesar lo que confesaron muchos ayer, que no soy penalista. Sin embargo, reconozco el aporte del derecho penal a las áreas en las que yo trabajo, que es el derecho medioambiental y los derechos indígenas. Esa idea del principio del indubio pro reo que ha venido evolucionando hasta llegar al derecho ambiental como principio de precaución, y hoy en día incluso en algunas legislaciones, como en el Ecuador, donde se habla del indubio pro indígena, pues es un aporte del derecho penal. Entonces yo creo que aquí este congreso es importante, es clave en establecer los lazos entre las distintas disciplinas que nos damos la mano para avanzar en una apuesta de calidad de vida mucho mejor. Yo he intitulado mi presentación como Derechos Indígenas y Ambientales bajo amenaza en contextos extractivos. Quiero hablar rápidamente, contextualizar un proyecto de Estado con efectos devastadores en el ámbito de los derechos culturales y de los derechos ambientales, conocido como el Arco Minero del Orinoco,
un proyecto del año 2016 del Estado venezolano que pretende avanzar en lo que yo he denominado la resnulización de un espacio rico en diversidad biológica y en diversidad cultural en mi país, y que hoy en día el Estado prácticamente está entregando a su devastación a intereses foráneos, incluso también algunos intereses nacionales que dirigen, digamos, el propio Estado. Ahora, es importante que nosotros contextualicemos que la política minera en Venezuela hace parte de un contexto extractivo de un país que tiene 120 años siendo un país fundamentalmente de carácter petrolero. Entonces, se quiere resolver o se plantea superar el extractivismo y el rentismo petrolero con más extractivismo, es decir, con un proyecto minero que lo que busca es, un poco los efectos son los mismos que han ocurrido en el ámbito hidrocarburífero, es ocasionar más daños al medio ambiente y en este caso también a comunidades de carácter local y comunidades fundamentalmente indígenas. Entonces, hay toda una historia de cómo un país agrícola de pronto se acuesta siendo un país agrícola y se despierta siendo un país millonario, nadando en pozos de petróleo, y esa es una historia que más o menos comienza a principios del siglo XX. Entonces, el país transita de una condición agrícola a una condición petrolera, luego avanza en una condición rentista y hoy en día, en mi opinión, la condición fundamental de Venezuela como país, y es parte de la crisis que tenemos, es que es una condición esencialmente de carácter extractivista. Entonces, bueno, hay todo un dilema porque el petróleo es anterior incluso a la construcción democrática en Venezuela. El petróleo nace en dictadura. Y el Estado, como propietario del subsuelo, mantiene, digamos, el mismo esquema de apropiación del Estado para captación de la renta. Eso no ha cambiado. En 120 años de historia, bien porque en el pasado fuera un dictador, posteriormente fueran partidos políticos, y hoy en día pudiera ser un autócrata, pero el esquema de acumulación y de captación de la renta es exactamente el mismo, no ha cambiado para nada. Entonces, la interrogante que nosotros planteamos, bueno, hay necesidad, es urgente cambiar el esquema, el modelo económico que se ha planteado en mi país durante 120 años, y que eso pasa no solamente por una oferta de carácter político, sino fundamentalmente por una reforma de las instituciones y sobre todo por un cambio en la cultura y en los elementos de carácter estructural que están presentes en la crisis de mi país. Hay un impacto de esta última etapa de lo que hemos denominado la condición extractiva. Decimos que el arco minero del Orinoco entra en ese contexto, es decir, de profundizar finalmente el extractivismo, solamente que bajo la óptica o bajo la perspectiva del extractivismo. Pero lo que es la zona, la región, que ya lo vamos a ver más adelante en un mapa, lo que es el sur del Orinoco, esa zona ya había sido intervenida anteriormente con un proyecto de electrificación de la región para dar luz fundamentalmente al norte de Brasil, que se conoció como el tendido eléctrico en el año de 1997, que fue incluso objeto de impugnación por parte de organizaciones indígenas a nivel de las Naciones Unidas. El arco minero del Orinoco habla de más o menos se plantea una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados, puede ser el tamaño de cualquier estado europeo, puede ser Italia, no sé, puede ser Portugal, y es un territorio donde hay una enorme concentración de recursos minerales muy importantes, como es el coltán, como es el uranio, incluso últimamente lo que es el propio rodio, que es un mineral clave para lo que es todo el desarrollo biotecnológico. Bueno, el arco minero del Orinoco entra dentro de lo que es la cuenca amazónica. Nosotros somos parte de la cuenca amazónica, son 6 millones más o menos de kilómetros cuadrados. Sabemos que la cuenca amazónica es una fuente de agua dulce, la principal fuente de agua dulce a escala global, es patrimonio común de la humanidad, patrimonio natural, es un espacio también de gran concentración de diversidad cultural. El arco minero del Orinoco entonces entra dentro de lo que es la cuenca del Orinoco, la cual hace parte también de la cuenca amazónica. Y decimos que el arco minero del Orinoco entonces plantea una segunda avanzada en esta política extractivista
del Estado venezolano. Una primera avanzada tiene que ver con el desarrollo hidrocarburífero al norte del Orinoco. Lo que ustedes pueden ver en el mapa en azul, ese es el río Orinoco que parte al país prácticamente en dos pedazos, y es el lugar también donde se produce el 70% de la energía eléctrica en nuestro país, que ha venido sufriendo en los últimos días un enorme impacto, bueno, inimaginable. Ustedes no pueden, cuando hace rato se estaba yendo la luz, yo decía, bueno, yo pensé que era solamente en Venezuela, pero es inimaginable el enorme impacto de la presión que hay sobre la principal represa hidroeléctrica de nuestro país, resultado precisamente de toda esta actividad minera. Entonces, la cuenca del Orinoco hace parte de eso. El arco minero del Orinoco vendría a ser la segunda avanzada. La primera avanzada se da al norte del Orinoco, con el desarrollo de una enorme actividad hidrocarburífera en lo que son las principales reservas petroleras hidrocarburíferas a nivel mundial, y la segunda avanzada entonces sería al sur del Orinoco. Ahí vemos lo que es la primera avanzada, lo que se conoce como la plataforma del Tana. Eso que ustedes ven en negro al norte del Orinoco es donde están las principales reservas petroleras de mi país, pero donde están, se dice, que también las principales reservas petroleras a escala global. Y ahí vemos entonces los países que participan de la plataforma del Tana, de la actividad hidrocarburífera en lo que es la plataforma del Tana. Vemos los aliados de Venezuela, China, Rusia, pero también vemos otros países que hoy en día están buscando posicionamientos, incluso que reconocen un gobierno de carácter alternativo al gobierno que está en el país. Vemos países, por ejemplo, como Noruega, vemos Francia, vemos a los propios Estados Unidos, vemos a España, ahí están, y otros países que, bueno, también juegan un rol importante en lo que es todo el desarrollo de la plataforma del Tana. Ahí podemos apreciar por colores lo que son los principales campos, las reservas estimadas. Vemos, por ejemplo, que en donde están las mayores reservas en términos de barriles de petróleo, como es el campo Junín, que es el que está en el color amarillo, pues ahí participan España, participa Rusia, participa China, Francia, es decir, países con cierta desarrollo económico, pero que también con una presencia importante en Venezuela. Bueno, ahí vemos la participación de algunas empresas en la misma plataforma del Tana. Vemos a ConocoPhillips, Statoil, Texaco, ExxonMobil, es decir, Beba Oil, empresas que por vía de asociación estratégica participan con el Estado venezolano en lo que es la explotación de esa área, de esa zona hidrocarburífera. Siempre, vean ustedes, al norte del río Orinoco. El arco minero entonces sería la explotación de minerales, ya no de hidrocarburos, sino fundamentalmente de minerales, al sur del Orinoco. Por eso decimos que sería la segunda avanzada. Y yo creo que es importante, digamos, al trasluz un poco de lo que ya Percy señalaba sobre el rol de las organizaciones criminales en la actividad minera. Yo creo que es importante contextualizar algo que Alain Badiou define como las zonas periféricas globales. Yo pienso que muchos fenómenos de este tipo, al menos en el caso de Venezuela, entran dentro de lo que es esta definición de zonas periféricas globales. Y Alain Badiou habla de tres fundamentalmente. Primero, estados desestructurados por áreas de acción gangsteril, es decir, mafias, organizaciones criminales que en este caso se organizan en función del el trabajo o el desarrollo ilícito de la minería en este caso. La desterritorialización del Estado-Nación, que es una tendencia sobre todo en países del Oriente Medio, con la emergencia incluso de organizaciones de carácter terrorista. Y finalmente zonificaciones del propio capitalismo global financiero, que también de alguna manera participa de todos estos procesos. En el caso del sur del Orinoco, nosotros podemos ver que hay conflictos de alta intensidad, hay un incremento de la violencia, pero también hay un proceso de militarización porque los militares participan con empresas en lo que es el negocio minero al sur del Orinoco.
Bueno, ahí vemos entonces las 4 grandes elementos de lo que vendría a constituir el Arco Minero del Orinoco. Es una iniciativa gubernamental que pretende disminuir el déficit en los ingresos del país, producto de la caída de los precios del petróleo. El gobierno, en una primera convocatoria, hace un llamado a 150 empresas de 35 países para activar proyectos de extracción de minerales. Hay actores gubernamentales que participan entonces también en el negocio. Hay una empresa minera de los militares que participan como compañía anónima y finalmente entonces las propias empresas también participan como actores económicos de este proyecto. Lo que se denomina como el motor minero, que es el modelo rentista, el que se plantea como la superación del modelo rentista para diversificar la economía. Bueno, pues habla de hacer del país, hacer de Venezuela el segundo país en reserva de oro y se plantean cifras así gastronómicas de 7.000 millones de toneladas que, bueno, de acuerdo a las cifras gubernamentales nos parece que es un poco osado, ¿no? Un poco abusivo en cuanto a lo que se plantea. Ahí vemos las que son fundamentalmente las áreas de explotación, 4 áreas, cada una determinada por los recursos hidrocarburíferos que se encuentran en cada una de ellas. Sin embargo, es bueno señalar que la Constitución venezolana del año de 1999 reconoce de manera expresa los derechos ambientales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país. En el entendido de que hay una relación consustancial entre lo que es la protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos, entre ellos los derechos culturales o derechos indígenas. Las áreas en las cuales se distribuyen lo que es la actividad minera, digamos, tocan lo que son comunidades indígenas de carácter ancestral, incluso comunidades, pueblos, grupos indígenas en contacto inicial que tienen toda una protección en el ámbito del derecho internacional de los derechos indígenas. Entonces, la Constitución reconoce los derechos ambientales, reconoce la posibilidad de la ordenación del territorio fundamentalmente a través de variables ecológicas o con un enfoque ecológico, y todo ello porque para nadie es un secreto que América Latina ha venido captando lo que es el 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial, y Venezuela pues no se quiso quedar detrás de este desarrollo. En el año del 2016, en diciembre del 2016, nuestro grupo de investigación, conjuntamente con algunas organizaciones de derechos humanos en mi país, hicimos una denuncia, fuimos peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo la primera denuncia internacional, o en este caso regional, sobre los impactos impredecibles de la actividad minera al sur del Orinoco, por la afectación no solamente a las culturas originarias, sino fundamentalmente por la afectación a áreas protegidas en una zona donde contamos, entre otras áreas protegidas, con el Parque Nacional Canaima, no sé si lo han escuchado, que es donde se encuentra el salto más alto del mundo, que es patrimonio también natural de la humanidad, decretado por la UNESCO en el año de 1971. Ahí vemos un poco también las áreas afectadas, las áreas protegidas. Venezuela tiene una legislación importante, casi el 40% del territorio nacional está declarado bajo áreas, bajo régimen de administración especial en sus distintas fórmulas, como monumentos naturales, parques nacionales, zonas protectoras, reservas forestales, etc. Ahí vemos un poco lo que es el impacto del arco minero a lo que son esas áreas protegidas. Vemos que hay una afectación directa a lo que son las fuentes de aguas que son tributarias precisamente de la reserva hidroeléctrica que proporciona el 90% de la luz eléctrica en nuestro país y que precisamente es lo que está produciendo, entre otras cosas, los apagones a lo que se ha visto expuesto el país en los últimos días. Y bueno, nosotros somos de la idea que en Venezuela se dan 3 condiciones de manera simultánea. Primero, que al igual que Bolivia y que el Ecuador, son constituciones que reconocen derechos indígenas y derechos ambientales como parte de los catálogos de derechos fundamentales.
Sin embargo, somos de la idea que al ser países extractivistas, la materialización de esos derechos va a cabalgar con la propiedad del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo. De manera que ello va a conllevar a que en la mayoría de los casos los derechos indígenas riñan con la condición extractiva de esos países. Y esa es una encrucijada en la que nos encontramos y es un poco también el debate que tenemos en estos momentos en mi país. ¿Cómo vamos a superar esa condición? ¿Bajo qué condiciones? Y decimos entonces que es necesario considerar que cualquier construcción democrática en países con economías extractivistas tienen que tener la capacidad de hacer efectivos derechos fundamentales reconocidos en sus respectivos contratos sociales. Decimos que el modelo en sí mismo es negador de derechos fundamentales. Hace unos días atrás, el señor presidente, el otro presidente, tenemos dos presidentes, pero bueno, uno de los presidentes declara en un plan minero hasta el año 2025 una inversión de 7.000 millones de euros en lo que él llama el plan minero hasta el 2025, donde se pretenden generar 35.000 millones de euros para la explotación de 13 minerales claves. Y bueno, ya a manera de conclusión, nosotros decimos que los impactos ambientales y socioculturales califican como efectos devastadores de una guerra, aunque en Venezuela no haya propiamente una guerra en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, John Lee Anderson, corresponsal de guerra, en el diario Las Américas, el 26 de octubre del año 2015, dice: nunca había visto un país sin guerra tan destruido como Venezuela, una nación que se despedaza sola. La minería ilegal en nuestro país, porque el arco minero intentaba ponerle orden a la minería ilegal al sur del Orinoco. Y nosotros somos de la idea que lo que se ha hecho es profundizar la minería ilegal. Entonces, la minería ilegal está subordinada al propio plan del Estado de pretender ponerle orden a ella. Si desaparece el arco minero, somos de la idea de que seguramente va a desaparecer también la minería ilegal. Los impactos ambientales y socioculturales son una suerte de genocidio cultural silencioso, tal cual como lo define el catedrático de la Universidad de Salamanca, Bartolomé Clavero. Coincidimos con esa idea, con ese principio. Y bueno, y ya ahora sí, de verdad, para terminar, lo que planteamos son algunas preguntas en el contexto de este Congreso de Responsabilidad Penal, y aquí queremos nutrirnos de los penalistas precisamente. Un aspecto, digamos, a tener en cuenta para el caso de Venezuela es la responsabilidad o connivencia directa de las empresas y corporaciones transnacionales en la violación de derechos humanos. En ese caso, ¿quién responde? Responde el Estado, responde el mandatario del país de origen de la empresa, el presidente, su consejo directivo, el que ejecuta la decisión. ¿Cómo el extractivismo constituye en sí mismo un supuesto de responsabilidad penal por los impactos y daños inciertos que ello ocasiona y por poner en cuestión de manera directa y anticipada el principio de precaución? Indubio pro natura y ahora indubio pro indígena. Y bueno, ahí hay algunas empresas, Carolina, que son las que están presentes en el arco minero del Orinoco. Me habías preguntado que te diera algunos datos, te dije espérate a la conferencia porque si no, no ibas a venir. Y bueno, ahí con eso terminamos y muchas gracias. Muy bien, tres perspectivas absolutamente diversas, tres abordajes de la cuestión pues que completan un panorama de múltiples perspectivas y, como siempre, tiempo extremadamente limitado. Ruego, por favor, que a quienes hagan las preguntas hagan un ejercicio de concisión. Así que, por favor, vamos a hacerlas todas de golpe, las que deseen hacer, y las contestarán. Por favor, identifíquense cuando formulen la pregunta y a quién se la dirigen. Sí. Bueno, mi nombre es Isabel Tello, yo soy de Perú. He tenido la oportunidad de patrocinar a Minera Las Bambas en Perú, a Francisco, y por ello he tenido la oportunidad de conocer de cerca el conflicto, sobre todo he visitado cada uno de los sectores que hacen los sociales. Yo quería complementar lo señalado por los ponentes en general, de manera rápida y concisa, acerca de que tenemos que diferenciar los dos tipos de conflictos, ¿no? En primer lugar, aquel que se da como
tienen características específicas y estos son importantes para la prevención y para la respuesta penal. Asimismo, quería señalar que, no sé si, bueno, ha habido algunas noticias de Perú, lo que se puede visibilizar de estos conflictos es que hay terceros que instrumentalizan a los campesinos para reclamar beneficios. Entonces, atendiendo a eso, me parece importantísimo lo señalado por el ponente Carlos Zavala en la exposición acerca de generar conciencia en la población, generar integración, hacerlo parte de tu trabajo, procurar una fluida comunicación y solución de dudas. Y entonces quería consultarle cuál considera usted que sería la comunicación idónea, sobre todo con la participación de terceros. Espera, por favor, hacemos las preguntas, digamos, todas seguidas. Ana Garrocho. Gracias, Jacobo. Una pregunta muy concreta a los dos ponentes, tanto a Carlos como a Percy, sobre el tema de la minería en Perú. ¿Es legal el tipo de obras que se están efectuando sobre el terreno peruano que acabamos de ver? ¿Es legal? ¿Eso cumple la legalidad ambiental peruana? Digo, en España, ese tipo de cosas estarían prohibidas. ¿Es el Estado un Estado ausente en esta materia, que no está protegiendo como debería su medio ambiente? No hay más preguntas. ¿Y más preguntas? ¿Alguna más? Sí, por favor, María Laura. Sí, yo me uniría un poco a la pregunta de Ana con respecto a esta. Creo que la forma en la que se presentaron las tres exposiciones es muy interesante porque a lo mejor vemos en la última presentación en cabeza del Estado venezolano la enormidad de violaciones de derechos que se presentan y esta idea de que el modelo en sí mismo es negador de los derechos fundamentales. Y creo que con modelo podemos pensar en lo que es minería a gran escala, lo que es minería a cielo abierto, y que casi eso se transporta en un proyecto que tenemos en Buenos Aires a toda la región latinoamericana, a todo lo que es minería a gran escala en América Latina. Prácticamente no hay país que no tenga este tipo de situaciones, y eso incluye por supuesto a Perú, donde la minería ilegal es artesanal, pequeña y con un impacto fuerte, pero que no es para nada comparable con el impacto de la minería a gran escala por parte de las empresas transnacionales. Y ahí un poco uniendo a esta pregunta, Percy, vos mencionabas como que la minería ilegal es el flagelo y es una economía negra, y yo me pregunto si no es más grave pensar en la minería, digamos, en esta economía gris, que es justamente la de las extractivas, donde lo ambiental pareciera ser quedar ahí como en medio de esta idea de delito de cuello blanco, que nunca en definitiva es perseguido, ¿no? O con dificultades. Cerramos, pues, si no hay más, el turno de preguntas y ir repartiendo de izquierda a derecha las respuestas. Bueno, yo creo que la pregunta para mí era fundamentalmente la de María Laura, ¿no? La última. Pues sí, en el caso de Venezuela es que es patético, ¿no? El tema de la dependencia petrolera y cómo se pretende resolver, superar esa dependencia petrolera, ahora creando una suerte de dependencia minera. Pues lo que está poniendo en cuestión es fundamentalmente que no hay otra manera por parte de quienes están gobernando, no hay otra perspectiva que no sea la de seguir profundizando el extractivismo. Y el tema es que en 120 años de historia extractivista en mi país, lo que ha quedado claro es que el extractivismo ha venido cabalgando sobre lo que son la materialización y realización de derechos fundamentales, los impactos de las industrias, de la actividad hidrocarburífera en comunidades locales, en comunidades indígenas, es terrible. Entonces, prácticamente lo que se plantea es reproducir el mismo esquema, el mismo modelo de desarrollo, ahora basado en la pretensión de un desarrollo minero, pero que es un desarrollo dirigido por un Estado que es finalmente el que tiene el control del subsuelo, ¿no? Ok, bueno, yo voy a responder en realidad a las tres preguntas con una misma reflexión que creo que puede satisfacer las inquietudes. Yo he hablado de minería ilegal, que no es lo mismo que minería formal. Que la minería formal pueda cometer delitos o infringir normas administrativas no me cabe la menor duda. Que posiblemente los estándares ambientales de protección ambiental en el Perú son demasiado bajos y deberían mejorarse regulativamente hablando, sin duda.
Pero esa es otra problemática. Es la problemática, o sea, no es la problemática que me ha tocado abordar el día de hoy. Yo vine a hablar de minería ilegal, es decir, la minería al margen de la legalidad, la minería que se hace sin autorización administrativa en zonas de prohibición de extracción minera. Es decir, es un tipo de minería que es especialmente nociva y que es distinta a la minería formal, que también tiene, evidentemente, sus impactos negativos y que hay que regular, que hay que tratar y que se sancionar en su momento. Y respecto a la comparación que hiciste sobre el efecto y por qué llamo un flagelo a la minería ilegal, es que la minería ilegal no es solamente un fenómeno criminal, al que podría llamar yo, que afecta al medio ambiente. Claro, si nosotros nos ponemos a comparar el impacto que las grandes transnacionales producen en el medio ambiente, a lo mejor podemos decir, oye, más grave es esta criminalidad gris. Pero si nosotros nos damos cuenta que alrededor de la minería ilegal existe afectación a las condiciones de seguridad de los trabajadores, trata de personas, narcotráfico, porque hay asociaciones muchas veces de trabajo conjunto entre la gente que hace tráfico ilícito de drogas con extracción minera. Entonces, en realidad, la pluriofensividad que produce la minería ilegal, además del impacto ambiental negativo, creo que lo hacen especialmente grave, ¿no? La trata de personas, o sea, me parece que es un tema de explotación con fines no solo laborales, sino sexuales, es decir, niñas que son llevadas de la selva del Perú a ser prostituidas para satisfacer los deseos de los mineros en sus momentos de día libre o de franco, de lo que sea. Entonces, creo que eso es especialmente grave y creo que eso hay que atajarlo. El problema es que creo que el Perú lo ha enfocado de una manera, creo, un poco a tientas, eso de apagar la luz de ayer, más o menos así, pero creo que es un problema sociológico, por un lado, que hay que trabajar en un sector, y en el otro sector creo yo que hay que intensificar la persecución penal, pero ya con instrumentos propios de criminalidad organizada, es decir, procesal y penalmente con instrumentos fuertes, con derecho penal duro, ¿no? Yo termino, lógicamente, con las dos cuestiones, la que ha planteado Ana y la que han planteado por ahí arriba, si esto es legal o no es legal en Perú. Para que te hagas la idea, lo que están haciendo es quitar toda la tierra que hay encima hasta que haya roca. Entonces, igual pues hay que levantar un manto de 2 o 3 metros para quitarlo de allí. Como decía al inicio de la intervención, esto ocupa 18.000 hectáreas y no es de las minas más grandes de Perú. Esto es aproximadamente una zona de 12 hectáreas, que era donde estaba este problema y que querían desviar un pequeño río que había por allí, por eso se encharca. Hay muchas cosas mucho más graves y que te pueden llamar la atención. A mí lo que más me llamó la atención, que tal vez Percy ya lo conocía, son los horarios en los que se trabaja. Tenían los turnos, eran unos turnos que llamaban de 7x4 o de 12x5. Y yo decía, ¿qué dice este hombre de 12x5? Bueno, pues estos señores trabajan 12 días seguidos, 12 horas al día, solo hay 2 turnos, no hay 3, hay 2 turnos, 12 horas seguidas, y trabajan 12 días seguidos y libran 5 seguidos, porque se han desmantelado en muchas de estas minas poblados o poblaciones mineras, como las que había aquí en España, en el norte, en Oviedo, en estos sitios que había un pueblo minero, ha desaparecido de allí. Entre otras cosas por las complicaciones y las situaciones que generaba, que se acaba de referir Percy, sobre niñas que eran llevadas a esos sitios para ser prostituidas, etcétera. Es un sitio donde no se vende alcohol, donde no hay bares, donde no hay nada que hacer más que trabajar. Pues estamos hablando de medio ambiente, pero claro, también estamos hablando que hay otra serie de cosas que también subyacen sobre este problema. Y para terminar, Jacobo me dijo que yo no viniera aquí a defender a nadie, que viniera solo a contar la experiencia. La señora que aparece hablando en el vídeo, finalmente, antes del vídeo y después del vídeo, trató de buscar una solución. Por eso la gente de la comunidad
no apoyó esta situación. La solución, lógicamente, era en dólares y por las 12 hectáreas pidió 6 millones, 500.000 dólares la hectárea. No parece que esta señora sepa exactamente qué son 6 millones de dólares, no tiene pinta. Por eso, precisamente, sí que creo que posiblemente pues haya unos intereses detrás que no son exactamente ni los de esta señora, ni los de su familia, ni los de las 3 alpacas que tenía allí.